Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, buenas tardes a cada uno de ustedes que hoy nos sintonizan a través de tu canal, Mi Casa TV, y a través del programa Tiempo con Dios. Es para mí un gozo y una alegría volverles a estar aquí, compartir del mensaje de vida y de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, me encuentro una vez más con el director y general de Dios es Bueno México, nuestro apóstol Juan Luna. Bienvenido a tu programa que jueves con jueves nos haces la invitación de poder estar aquí en los estudios. Dios les bendiga a todos los que nos están escuchando a través de esta programación Tiempo con Dios. Un tiempo donde vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo que habla en nuestro corazón. Necesitamos siempre escuchar el rema de Dios, la palabra, la voz del Espíritu Santo, que es la que nos direcciona y es la que hace que nosotros podamos saber en qué condición estamos viviendo, si estamos viviendo una vida conforme a la voluntad, conforme a su palabra, y es una forma en la cual Dios hoy quiere hablar a nuestros corazones y a nuestras vidas. Yo te invito a todos los que nos están escuchando a través de esta programación, te conectes y aún compartas esta programación a todos aquellos que tú conozcas, aquellos grupos, amigos de trabajo, aún familiares, para que sean edificados en el Espíritu Santo de Dios, oyendo la palabra de Dios, escuchando la voz del Espíritu Santo a sus corazones. Amén, claro que sí, así que recuerda que nos puedes mandar todas tus peticiones de oración y ahora mismo estaremos orando por ti, por tu vida. Uno de los propósitos de lo que es Tiempo con Dios, este programa, es que Dios pueda hablar a tu vida, Dios pueda hablar a tu corazón de manera profética, que Dios pueda entregarte esa palabra rema en tu vida. Amén, esa palabra rema que haga un momento de reflexión, de cambio, y que también reciba las instrucciones divinas del Padre. Amén. Recordemos que hoy por hoy Dios sigue hablando a la vida del ser humano, a la vida del hombre. Amén. Que recuerda que la Biblia dice que Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre, amén. Así que recuerda, estás en tu programa Tiempo con Dios, escríbenos ahora mismo a través de esta transmisión. Te invitamos a compartir el programa del día de hoy, compártelo, toma hoy tu teléfono y ayúdanos a compartirlo a 5, 3, 4 grupos de Facebook que tengas por ahí. Y hagamos que la palabra de Dios llegue a todo lugar, amén. Y hagamos que la palabra de Dios sea expandida a cada uno de las vidas que hay en las redes sociales, amén. Qué mejor herramienta, qué mejor tiempo de utilizar las herramientas digitales para poder dar a conocer del evangelio. Apóstol, yo creo que no sé, ¿verdad, apóstol? Pero las redes sociales han sido algo en estos últimos tiempos. Ya habían venido en el mundo secular siendo importantes, pero yo creo que en el mundo espiritual están tomando más auge las redes sociales, amén. Y yo creo que dar a conocer a Jesús, a Dios, que Dios sigue hablando de esta manera es algo increíble, porque no solamente lo damos a conocer bíblicamente de que Dios habló y a través de los diferentes personajes bíblicos, sino que lo vemos que también Dios sigue hablando a la gente de hoy en día, a los hijos de Dios de hoy en día, que así como en la antigüedad Dios hablaba a través de los profetas, Dios sigue hablando. Tal vez habrá allá afuera gente, pastores, personas que hayan tenido una mala experiencia con algún profeta, con algún apóstol, pero eso no significa que Dios no siga hablando a su iglesia, que Dios siga hablando a su pueblo. Dios sigue hablándolo, Dios sigue hablando a su iglesia. Muchas veces nos basamos en las escrituras y en la palabra, y no me dejarás mentir, apóstol, en que en estos tiempos muchos profetas engañadores se levantarán, pastores se levantarán engañadores, ¿verdad? Y a veces tomamos a mal esta palabra y encerramos, fíjate que muchas veces encerramos el ministerio profético en esto, o sea que en estos tiempos habrá falsos profetas, ¿no? Y nos encerramos tanto en la burbuja
que dejamos de creer que Dios sigue hablando a su iglesia a través de los profetas, a través del apóstol, y dejamos que no únicamente pues ciertas funciones de la iglesia, ciertas funciones ministeriales únicamente sean las que sigan en función, tales como la del pastor y la del evangelista, ¿no? Y la del maestro, ¿no? Pero hablar del profeta, hablar del apóstol, hay muchos ministerios, mucha gente que por las malas experiencias, bueno, pues han cerrado esa puerta de su corazón, han cerrado esa puerta a dejar que Dios a dejar que Dios nos hable a nuestra vida. Pero las escrituras, y a lo largo del tiempo que hemos caminado juntos, hemos visto que Dios verdaderamente habla a su vida. ¿Cómo la gente hoy en día puede saber que realmente es Dios el que está hablando y que Dios sigue hablando a su iglesia, apóstol? Claro que sí, Dios a través de la palabra, ya lo has dicho, nos dice la palabra que Él nos ha hablado a través de los ángeles, a través de los profetas, a través de Jesucristo, y hoy nos habla a través del Espíritu Santo de Dios, a través de darnos esos dones espirituales, esos dones proféticos, para que nosotros podamos saber que Dios, como dice su palabra, yo soy el mismo Dios de ayer y para siempre. Dios no se muda. Dios es el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. El mismo Dios que hoy opera a través de nuestra vida y nos utiliza como instrumentos, obra de sus manos, y somos miembros del cuerpo de Cristo. Y una de las cosas que nosotros debemos de entender, que cuando somos miembros del cuerpo de Cristo, pues lógico que Dios tiene que hablar de una manera a su pueblo a través de lo profético, a través de los dones proféticos, para que así pueda el pueblo poder entender y escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios que hoy opera en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y quiero decirte que una de las cosas, a veces, como tú has dicho, a veces ha habido esa controversia o esa falta de credibilidad de que hoy en este tiempo hay apóstoles, profetas. La palabra de Dios no la podemos cambiar ni le podemos quitar. Está escrito en la palabra que Dios constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores y maestros, y es algo que nosotros no podemos quitar. Y dice la palabra que Jesús subió a los cielos y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y también de que Dios constituyó. Quiere decir que Dios preparó algo para que el Espíritu, a través del Espíritu Santo, nosotros como instrumentos de Dios podamos obrar en este tiempo y podamos manifestar el poder de Dios a todas aquellas personas que no conocen a Dios. Y yo creo que para que nosotros podamos saber cuál es un verdadero profeta, un verdadero apóstol, a través de la palabra nos lo dice claramente que si nosotros, un profeta viene y te dice algo y acontece, ese es un verdadero profeta. Y esa es la forma en la cual Dios nos respalda a cada uno de nosotros, y por eso nosotros a través de esta programación no hay nada que podamos ocultar, no hay nada en que podamos estar engañando a la gente, sino al contrario, el Espíritu Santo de Dios habla espontáneamente a través de nosotros, a través de las peticiones, de las necesidades que recibimos a través de este medio de los celulares, y podemos nosotros compartir con todo lo que nos están escuchando. Una de las cosas, cuando yo creo que lo que pasa, que como no estamos acostumbrados a oír la voz del Espíritu Santo, y muchas de las iglesias no han compartido estos mensajes, esta forma en la cual nosotros debemos de conocer a Dios, cuando Dios nos habla a través de la palabra, que la palabra le debemos de hacer viva y es eficaz, y cuando dice que es viva y es eficaz, que no nomás va a quedar en lo literal, sino nosotros tenemos que traer una realidad. Si la palabra nos enseña que Él le hablaba Él le hablaba a los antiguos, aquellos hombres que venían y consultaban con Dios, Dios lo escribió con un propósito, de darnos a entender que realmente de esa manera es como Dios nos va a hablar, y es en la forma en que Dios nos habla en este tiempo, en estos últimos tiempos. Nos habla a través de lo profético, a través del Espíritu Santo de Dios, que habla ese rema de Dios, y yo creo que a través de lo que nosotros escuchamos, los mensajes y todo, nosotros vemos que a través de lo profético, a través del Espíritu Santo,
Él confirma lo que nosotros como ministros compartimos en esta programación a través de la palabra escrita, y lo viene confirmando el Espíritu Santo de Dios. Y no nada más de esa forma, sino que el Espíritu Santo también les contesta a aquellas personas que tienen una gran necesidad, que viven en una aflicción, en una lucha, en una prueba. Y vemos nosotros que hay personas que han hablado, que están enfermos, que están necesitados, y cuando ellos escuchan la voz del Espíritu Santo, el rema de Dios, hablarles a su corazón, es algo seguro que va a suceder en sus vidas, y ellos van a ver la gloria de Dios. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos a escuchar la voz del Espíritu Santo, que no te parezca algo extraño. Esto no es algo extraño, es algo que está escrito en la palabra, en la forma en que nosotros hoy nos utiliza. Dios dice que nos dio dones de lenguas, dio interpretación de lenguas, y que cuando realmente hay un intérprete junto con el que habla en lenguas, en ese momento se presenta la profecía, el Espíritu Santo de Dios hablando a nuestra vida, y es en la forma en que nosotros compartimos estos dones espirituales para edificar la iglesia de Cristo. Bueno, pues ahí está la forma bíblica, la forma explicada, breve, de cómo es de que hoy por hoy seguimos y podemos seguir escuchando la voz de Dios a nuestra vida, trayendo ese rema que en algún momento se lo trajo a Moisés, se lo trajo a Elías, se lo dio al mismo David, al rey Saúl. Esa palabra rema en específico de qué era lo que cada uno tenían que hacer. No solamente recordemos que toda la palabra que recibimos, bueno, sobrecae en las escrituras, sobrecae en la palabra logos, en la Biblia, amén, trae un fundamento en la palabra, pero también una palabra rema, que cuando Dios habla es necesario hablarnos de manera específica a qué es lo que necesitamos, darnos una estrategia, darnos una forma de cómo caminar, de cómo hacer las cosas, sin salirnos, obviamente siempre, sin salirnos de la palabra del Señor, de lo que ya sabemos. Entonces es ahí a donde acotejamos y podemos decir que hay una palabra del cielo, amén, una palabra del Eterno, una palabra de Dios que quiere venir sobre tu vida para direccionarte, para cambiar tu vida. Dios sigue hablando. Y cierro este primer corte comercial diciéndote, Dios sigue hablando a su iglesia, no solamente a través de las escrituras, sino de una palabra rema, así como en la antigüedad Dios hacía a través de los personajes bíblicos que menciona las escrituras. Amén. Así que Dios sigue hablando. Mándanos tus mensajes, mándanos cada una de tus peticiones de oración, y aquí en el foro estaremos orando por él. Vamos a estar orando por esas peticiones de oración, y Dios entregará una palabra a tu vida. Recuérdanos, síguenos en todas nuestras redes sociales como Dios es Bueno México, como a través de Mi Casa TV, que es nuestra plataforma digital de Dios es Bueno México. Nos encuentras como Mi Casa TV en YouTube, en Spotify, en Instagram, en Twitter, amén. Encuéntranos a través de esas plataformas. Así que regresamos enseguida. Estás en tu programa Tiempo con Dios. El Ministerio Apostólico y Profético Dios es Bueno se complace en presentar: en bendición, en oración y en victoria me levanto hoy con la palabra del Señor. El Ministerio Apostólico y Profético Dios es Bueno se complace en presentar: en bendición, en oración y en victoria me levanto hoy con la palabra del Señor. El Ministerio Apostólico y Profético Dios es Bueno se complace en presentar: en bendición, en oración y en victoria me levanto hoy con la palabra del Señor. El Ministerio Apostólico y Profético Dios es Bueno se complace en presentar: en bendición, en oración y en victoria me levanto hoy con la palabra del Señor. Bueno, ya
estamos de vuelta en tu programa Tiempo con Dios. Bendecimos a cada una de las personas que ya nos están escribiendo a través de su programa Tiempo con Dios. Gracias a todas las personas que fielmente, día con día, jueves con jueves, nos escriben y nos hacen llegar sus peticiones de oración. Bendecimos la vida de Yesenia Andrino. En algún momento, al terminar el mensaje, vamos a estar. Quiero decirles, hoy nada más voy a mandar los mensajes, saludos, y al final vamos a estar orando y leyendo sus peticiones. Gracias por tu petición, Johan España. En un momento estaremos orando por esta petición. Maribel Dávila, bendiciones, gracias por tu petición de oración. Mari León Juan, bendiciones, también gracias por tu petición de oración. En algunos momentos, terminando el mensaje, vamos a estar orando por esa petición. Christopher Macías, también bendiciones, gracias por conectarse a su programa Tiempo con Dios. Nuestra hermana Norma, y a todas las diferentes personas que hoy ya se están conectando, amén. Así que, bueno, Apóstol Citlali, bendiciones también, a Christopher, bendiciones a cada uno de ustedes. Apóstol, pues hay gente que ya está mandando su petición de oración. Les bendecimos. Sigan compartiendo para que otras personas puedan recibir y sean bendecidos. Recuerda que la importancia de dar testimonio, de dar a conocer a Jesucristo, de no avergonzarnos, de dar a conocer a Jesucristo. Y qué mejor a través de las redes sociales, de no avergonzarnos, de compartirlo en nuestros grupos, en nuestras redes sociales, en nuestro WhatsApp, en otro grupo de Facebook. Compártelo, amén. Yo te aseguro que esta palabra va a ser de gran edificación. Bueno, apóstol, pues ha llegado el momento del tiempo más bonito, más agradable, que me encanta recibir la palabra de Dios, porque siempre jueves con jueves nos traes una enseñanza pues que nos desafía a seguir creyendo en Dios, nos desafía sobre todo a seguir creyendo en lo sobrenatural, amén, a través de lo que Dios ha revelado en tu vida. Y eso, wow, eso para hoy en estos tiempos es necesario. Yo te dejo los micrófonos. Amén, apóstol. Gloria a Dios, claro que sí. A todos los que nos están escuchando, pongan mucha atención. Es muy importante que nosotros, cuando oigamos la voz del Espíritu Santo, como dice la palabra, no endurezcáis vuestro corazón. Cada día Dios nos tiene que hablar a nuestros corazones, porque muchas de las veces nosotros queremos llevar nuestra vida conforme a nuestros pensamientos. A veces, como dice la palabra, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es muerte. Y por eso es que necesitamos nosotros oír la palabra logos, leer la palabra logos y escuchar ciertamente el rema de Dios, porque el rema de Dios viene a confirmarnos lo que dice la palabra logos. Y es una en la forma de que yo les hago esa invitación también para que nos hablen, para que de una manera compartan esta programación. Ustedes saben que hay mucha gente necesitada, que necesita ser sanada, que necesita ser restaurada, y es en la forma, a través de esta programación, que usted puede aprovechar para que el Espíritu Santo de Dios, que es Dios mismo, les pueda dar una palabra, les puede dar esa sanidad, y ustedes puedan ver la gloria de Dios y el poder de Dios. Esta es una programación de una forma sobrenatural, donde el Espíritu Santo se manifiesta y obra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Hoy voy a tocar este tema, voy a compartir este tema: cómo recibir las añadiduras de parte de Dios. Porque hay hoy en día hay mucha gente que pide en oración muchas cosas, pero no le sirven a Dios. Es muy importante que nosotros podamos entender esta forma en la cual Dios nos hace una invitación, aun cuando nos dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y maravillosas. Y así, de esa manera, conocemos muchos versículos de la Biblia donde dice el Señor Jesús: todo lo que tú pidas en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que le pidas al Padre, Él lo hará. Pero también, así como nosotros requerimos algo de Dios, Dios también requiere de algo de nosotros, para que nosotros pongamos en obra los principios de Dios. Todos, para poder nosotros recibir algo, nosotros tenemos que hacer algo en el cual nosotros podamos recibir esas bendiciones y esas añadiduras.
Así dice el Señor, voy a compartir una palabra profética, una palabra de parte del Espíritu Santo, conforme a este mensaje, cómo recibir las añadiduras de parte de Dios y por qué a veces no las recibes. Muchas de las veces nosotros pensamos que con la única forma de ir a la iglesia, sentarnos, escuchar, salirnos, saludarnos, es más que suficiente. No es más que suficiente de que nosotros con hacer eso es lo suficiente para poder nosotros recibir las añadiduras de Dios. Dios conoce nuestros corazones, conoce nuestras necesidades y hoy nos habla Dios a través de esta palabra, a través de ese mensaje. Quiero que pongan mucha atención lo que dice el Espíritu Santo de Dios. Dice el Señor, en mi palabra está escrita, que primero buscarás mi reino y mi justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Dice el Señor, hoy en día la gente quiere primero recibir lo añadido y no servir, dice el Señor, y después servir. Pero dice el Señor vuestro Dios, muchas veces el servicio nunca llega y te afanas más en lo que recibiste, dice el Señor. Tienes que entender el principio de gobierno. Ese principio de gobierno es buscarme, amarme a mí sobre todas las cosas. Si tú no aprendes a amarme sobre todas las cosas, amarme es servirme, es buscarme. Entonces no vas a poder recibir las cosas que serán añadidas a tu vida. Dice el Señor, deja de buscar un Dios que no te va a escuchar. Un Dios al cual dice el Señor vuestro Dios, has confundido, dice el Señor. Sino que dice el Señor, el buscarme me vas a hallar, y al hallarme recibirás recompensa. Pero no vas a recibir recompensa, dice el Señor, si no me buscas, si no me hallas, si no sirves junto conmigo. Servir en la iglesia, servir al mundo, dice el Señor. Sírveme a mí, ese es parte de tu propósito, es tu propósito.
que no podemos nosotros anteponer a otra persona o cualquier cosa o trabajo antes que a Dios. Si nosotros queremos recibir la bendición de Dios, el poder de Dios, tenemos que poner a Dios en primer lugar, porque Él es el que nos abre puertas, toca corazones, Él es el que pone los medios para que nosotros podamos recibir esas bendiciones y esas añadiduras que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Dios tiene el propósito de que nosotros seamos bendecidos grandemente y que todo lo que nosotros le pidamos al Padre en el nombre de Jesús, lo podamos recibir. Yo creo que a través de esta palabra Dios nos está abriendo los ojos del entendimiento para que nosotros podamos entender. No me acuerdo. Podemos entender que Dios quiere lo mejor para nosotros. Tienes que entender esos principios del gobierno de Dios, principio en la cual nosotros nos regimos, el buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Si nosotros queremos el favor de Dios, tenemos que vivir conforme a estos principios, tenemos que buscar de Dios, tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, y tenemos que demostrarlo a través de los hechos, a través de vivir una vida consagrada al Dios Todopoderoso. Dios, a través de la palabra, Jesucristo nos dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dios quiere que nosotros lo sigamos, que nosotros lo busquemos, que nosotros le demostremos ese amor tan grande que nosotros decimos tener a través de nuestra obediencia, a través de que nosotros tengamos esa pasión por buscar a este Dios poderoso. Dios, a través de esta palabra, ha hablado a nuestros corazones, y dice la palabra en el libro de Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo creo que Dios quiere que nosotros podamos entender este principio para poder nosotros recibir la presencia de Dios, el poder de Dios, la bendición de Dios. Mire que cuando Dios nos da un negocio, Dios sabe que nos va a prosperar en ese negocio. Pero algo que nosotros debemos de entender y comprender, que el tiempo que le corresponde a Dios no lo podemos nosotros utilizar ni para nuestro negocio ni para nuestro trabajo. Y sabemos nosotros que como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, tenemos un compromiso, una responsabilidad, tanto en la iglesia, en la casa de Dios, como con Dios. Muchas de las veces por eso no recibimos esas añadiduras cuando Dios habla claramente que debemos de buscar el reino de Dios y su justicia. Cuando Dios habla de esa manera, es que debemos de buscar con todo amor, con todo gusto, con todo deseo y con toda pasión al Dios Todopoderoso, y buscar esa justicia, ser justo en todas las cosas que nosotros nos corresponde hacer, y de esa manera estaremos nosotros obrando. En la justicia de Dios es justo que todos nosotros participemos, en que vayamos y participemos en la iglesia, en las labores de la iglesia, en poder hacer que la iglesia del Señor, la casa del Señor, esté limpia, y así de esa manera nosotros podemos traer esas personas que estamos invitando a esta casa del Señor, para que vengan y encuentren que realmente están en una casa de adoración, una casa donde realmente el Espíritu Santo va a obrar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Yo creo que a través de esta palabra Dios está siendo claro para que nosotros podamos entender estos principios. Y nosotros, cuando Dios dice que a veces nos hemos hecho dioses, esos dioses a veces pensamos que con que ya tenemos el negocio por sí solo nos va a dar la prosperidad, nos va a dar lo que necesitamos. A eso se refiere, porque cuando nosotros preferimos nuestro negocio, nuestro trabajo, antes que a Dios, lo estamos tomando como una idolatría. Estamos idolatrando a ese trabajo, estamos idolatrando a ese negocio, estamos idolatrando a veces a nuestra familia, y esos dioses no van a venir, como dice el Señor, y no te van a escuchar y no van a poder hacer algo. Y fíjate, profeta, que eso es lo que ha sucedido.
vemos muchas veces cómo Dios, en su infinita misericordia, Él viene y bendice a aquellas personas que nos escuchan, a aquellas personas que nos hablan y a aquellas personas que realmente nos hablan con esa gran necesidad. Pero ellos que nos están escuchando deben de entender esos principios del reino, en las cuales son normas, en las cuales nosotros tenemos que regirnos y tenemos que llevar las cosas conforme a la forma en que Dios quiere que nosotros hagamos. Y fíjate, profeta, que realmente hay muchos que cuando Dios les ha dado un trabajo y no tienen que ir a trabajar los domingos, pues resulta que ya como van a trabajar entre semana, ya el domingo ya no quieren ir a buscar de Dios. Para ellos es más importante otra cosa, o aquellas personas que tienen la facultad o la facilidad de poder decir el día domingo no voy a ir a la casa de Dios, y son personas que aunque tienen un negocio, para ellos es primordial el negocio y piensan que quizás ese día domingo va a ser de gran bendición para su vida, pero están equivocados. ¿Por qué? Porque están anteponiendo el negocio por Dios y lo están idolatrando, y Dios no le agrada la idolatría. Dios no quiere que nosotros ocupemos el lugar que le corresponde a Él en nuestro corazón, sino en nuestro corazón no debe de haber otra cosa, ni otra persona, ni nada que le parezca, sino el único Dios verdadero. Y quiero decirte, profeta, que eso es lo que sucede hoy en día. Así es, apóstol. Lo mencionabas hace unos momentos y yo creo que una de las palabras claves que podemos decir ahora mismo y que lo desenvuelve todo, ¿no? Buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y comenzabas con esa problemática, ¿no? Con esa disyuntiva, ¿no? De que hay gente que quiere pedirle a Dios, que le está rogando a Dios por una necesidad, pero no quiere involucrarse a Dios, no quiere servirlo. Y cuando nos encontramos acerca de buscar primeramente el reino, nos buscamos precisamente el reino de dejarse gobernar por Dios, de tener un gobierno por Dios. Entonces, dados los hechos, nos damos cuenta que a veces no queremos recibir, pero no queremos dejarnos gobernar por Dios. Ese es el problema, que queremos recibir del Padre, recibir los beneficios de ser hijos, recibir los beneficios del Padre, pero no dejarnos gobernar. ¿Y qué es eso, gobernar? El hecho de que Dios nos posicione, nos mande, nos ponga en el lugar que tenemos que estar para hacer las cosas que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Que como bien lo mencionabas, y yo creo que es algo fundamental, el propósito del ser humano es el servir, ¿no? El servir a Dios, el servir a la iglesia, el servir al mundo. Cuando tú le predicas, cuando tú das tu buen testimonio, cuando tú le ayudas, cuando tú haces todas esas cosas, amén. Entonces nos damos cuenta que muchas veces hemos obstruido la bendición en nuestro hogar, en nuestra vida, porque en realidad no estamos buscando primeramente el reino de Dios. O sea, estamos buscando nuestro beneficio, pero no el reino de Dios. O sea, no el dejarnos gobernar por Dios. Por eso es que seguramente hay mucha gente que hoy, la que nos está escuchando, hay cosas que se han detenido en su vida, en su hogar, en su trabajo, en su familia, con su esposo, con su esposa. ¿Por qué? Porque sencillamente no queremos dejarnos transformar Dios y sobre todo hacer obedientes a Dios, a lo que Dios nos ha mandado a hacer. ¿Cuánta gente tal vez hoy por hoy, como bien lo decías, ¿verdad?, llega a la congregación y simplemente se sienta? Escuche como si fuera una conferencia motivacional y aún las conferencias motivacionales, pues para que den un impacto tienes que hacerlas, ¿no? O sea, tiene que haber una acción, y nuestra vida muchas veces igual no tiene una acción. O sea, nada más es como si estuviéramos en a veces un club social para escuchar palabras motivacionales, pero de ahí no pasamos. Y es que Dios, tenemos que entender que las escrituras no son palabras motivacionales, sino son realidades
realidades celestiales, realidades universales del eterno, divinas, que cuando las ponemos por obra, nos ponemos el chaleco de decir, la camiseta de decir, me voy a dejar gobernar por Dios, por lo que está escrito, entonces vemos el resultado de... Pero mientras no lo hagamos, mientras nosotros no seamos obedientes a Dios y hagamos lo que Dios nos está hablando que hagamos, pues difícilmente la gente que hoy nos está mirando va a poder ver los beneficios de lo que es buscar a Dios. Y es que ahí es donde yo creo que mucha de la gente que nos está mirando encierra a Dios como una religión. Porque cuando tú aprendes palabrería, cuando tú nada más aprendes el contexto, el texto, amén, pues nada más estás recibiendo una religión. Pero cuando no experimentas, cuando tú no experimentas la Biblia, cuando no experimentas lo que está escrito, es una religión. Pero cuando la experimentas, cuando ves el poder sobrenatural de que ella emana, de que lo que está escrito puede ser en nuestra vida, puede venir a nuestra vida, entonces ahí nos sorprendemos de un Dios maravilloso. Pero es dejarse gobernar por Dios, apóstol. Claro que sí, por eso Dios a través de la palabra, Él nos dice claramente que no debemos ser únicamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra de Dios. Cuando en tiempos de Jesucristo, muchos de los judíos iban y nomás iban a escuchar, a oír. La Biblia habla de multitudes. Sí, iba a oír únicamente, pero no era hacedores de la palabra de Dios. Y eso es lo que hoy la iglesia de hoy en día, el pueblo de Dios, se está acostumbrando únicamente ser oidor de la palabra, pero no hacedor de la palabra. Por eso ha perdido la visión de los principios divinos del reino. Se les ha olvidado cómo funciona el reino. ¿Por qué? Porque lo único que han recibido son palabras motivacionales, como dice la palabra, palabras huecas, que no tienen un fundamento, no tienen una realidad para poder crear en ellos una conciencia o una realidad de lo que nosotros fuimos llamados. Fuimos llamados para ser instrumentos de Dios, para ser miembros del cuerpo de Cristo. Y cuando nosotros habla Dios que somos miembros del cuerpo de Cristo, como dice la palabra, como dice el Señor Jesús, las cosas que yo hago, ustedes también las harán. Las cosas que hacía Jesús. Jesús iba y predicaba el evangelio, sanaba a los enfermos, levantaba paralíticos, le daba vista a los ciegos y tantas cosas. Entonces Dios dice, las cosas que yo hago, ustedes las harán y aún mayores cosas harán. Y es algo que hoy la iglesia de hoy en día ha olvidado esos principios y lo único que se han acostumbrado a querer nomás venir como las multitudes que seguían a Jesús. A Jesús lo seguían las multitudes por los prodigios, las sanidades y hasta por el alimentos que a veces les daba Jesús. Y por eso a veces esas multitudes estaban ahí junto a Jesús, pero realmente cuando nosotros no tenemos la visión de lo que hemos sido llamados, y muchos han perdido esa visión, y muchos realmente cuando Dios nos habla a través de la palabra, Él nos llama como discípulos, nos enseña, nos da, pero también nos enseña que nosotros aprendamos a dar. Y es en la forma en que nosotros también debemos de entender, porque nosotros sabemos que el diablo anda como león rugiente a ver a qué devorar. Hemos olvidado cómo hacer una guerra espiritual, hemos olvidado cómo poder nosotros enfrentar al enemigo, hemos olvidado tantos principios, como dice el Señor, y le dijo, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque hay muchos de nosotros como iglesia de Dios han perdido ese conocimiento de lo espiritual, de lo invisible, de lo oculto, de cómo opera el enemigo y cómo debemos nosotros actuar. También hemos olvidado cuáles son nuestros principios dentro del reino. Estamos hablando dentro de un reino espiritual donde el que gobierna es el Dios todopoderoso, el Dios soberano, y Él tiene sus normas, Él tiene todas sus leyes establecidas conforme a su voluntad, y cada uno de nosotros tenemos que seguir esas leyes, ajustarnos a esas leyes, a esas formas de vida en la cual Dios requiere. Y una de las cosas Dios está haciendo claro a través de la palabra para que nosotros podamos recibir esas añadiduras
nosotros tenemos que empezar a actuar, tenemos que poner en acción lo que hemos aprendido. ¿Por qué? Porque la fe es acción. Y cuando nosotros nos habla de las cosas que tenemos que hacer y cuando nosotros procuramos hacerlas, estamos actuando en fe. Así es, apóstol. Y fíjate que yo creo que la gente que hoy nos está mirando, pues es importante poder definirnos en qué posición está. Si somos multitudes o somos sus discípulos. Porque entendemos en las Escrituras y vemos la vida de los discípulos, discípulos que caminaron con Jesús, aprendieron de Jesús, o sea, se dejaron gobernar por Dios, por Jesús, amén. Y después se les dio un legado. Y que ese mismo legado lo siguieron por toda su vida. O sea, por todos los años que ellos existieron aquí en la tierra. Entonces, debemos de entender eso. Hay gente que hoy puede estarse congregando, pero puede ser parte de la multitud. No parte de un discipulado, no parte de personas que se dejan gobernar por Dios, que digan, yo quiero dejarme gobernar por Dios, yo quiero servirle a Dios, yo quiero hacer esto por Dios, yo quiero hacer esto para Dios, caminar con Jesús, que Jesús me enseñe, que Jesús me diga qué hacer, cómo orar, cómo catapultarme al ministerio que Dios me ha dado, a lo que Dios quiere. Yo lo mencionaba, aún el servir a Dios, hay mucha gente que a veces dice, bueno, no toda la gente va a ser pastor, no toda la gente va a ser maestro, no toda la gente va a ser profeta, evangelista, pero sí hay gente que Dios ha colocado en ciertas esferas de la sociedad para que ahí Dios las pueda utilizar, ¿no? O sea, hay gente que hoy es maestro y que Dios la está utilizando y lo quiere utilizar en la esfera educativa. Hay gente que es licenciado y que lo quiere utilizar en la esfera de leyes, en la esfera política, qué sé yo, en esas esferas. Ajá. O sea que Dios tiene un propósito de transformar una sociedad, un mundo, una humanidad, de transformarla. Y que todo, por eso dice la Biblia que todos somos un cuerpo en Cristo Jesús. Y cuando funcionamos en ello, cuando entendemos nuestro propósito y aprendemos a servir, yo creo que todas las cosas entonces empiezan a ser añadidas. Fíjate, apóstol, que una de las cosas que me he topado como pastor y es escuchar a tanta gente decir, es que yo no quiero servir a Dios porque no me quiero involucrar, porque es que eso de involucrar es tiempo y es que yo no quiero fallarle a Dios, ¿no? O sea, yo no quiero fallarle a Dios y mejor, pues nada más vengo a la iglesia, ¿no? O sea, hay gente que lo ve el servicio así como si fuera de que es que yo esto y yo no voy a poder y yo no quiero fallarle y es que yo no quiero hacer las cosas mal, ¿no? O yo no quiero hacer... Pero no nos damos cuenta que el servir a Dios no es que tú seas perfecto, que tú tengas que ser perfecto. El servir es un día a día. La perfección no es un punto al cual llegamos y decimos ya soy perfecto hoy, sino es un proceso de vida. Y en ese proceso de vida, de transformación, tenemos que servirle a Dios. Tenemos que dejarnos gobernar por Dios para servirle a Dios. Amén, apóstol. Claro que sí, por eso Dios a través de la palabra ve la diferencia, de acuerdo a lo que retomo lo que tú mencionabas sobre las multitudes. Cuando Jesús les habló a todas las multitudes y todas las personas ya de una forma se creían como discípulos. Y cuando Jesús les habló sobre los principios del reino, de cómo deberían de ser, cómo deberían de actuar, muchos se escandalizaron. Y cuando dice el Señor que muchos de los discípulos que andaban, muchos de las multitudes que seguían a Jesús se escandalizaban, que dura palabra era lo que Jesús les estaba hablando en su vida y en su corazón. Y en ese momento los mismos discípulos le dijeron: Señor, ¿a dónde iremos? Solamente en ti hay palabra de vida eterna. Mira que la diferencia cuando somos multitud y nomás únicamente no queremos tener un compromiso, una responsabilidad, no queremos comprometernos, como dice, ¿verdad? Hay muchas personas que dicen, no le quiero fallar a Dios, pero le están fallando en esa actitud, en ese carácter en la cual se están comportando, y de una forma Dios no quiere que nosotros seamos así. La diferencia, y vemos el resultado de aquellas multitudes que cuando Jesús les hablaba de lo que tenían, cuáles eran sus obligaciones, sus responsabilidades, si todos aquellos que querían entrar dentro del reino, cómo iba a ser su vida.
Y ellos se escandalizaron, pero sin embargo los 12 discípulos dijeron, aún el Señor Jesús les dijo, bueno, si ustedes también se quieren ir, pues váyanse. Y dicen todos los discípulos, Señor, ¿a dónde iremos si solamente en ti hay palabra de vida eterna? Es una forma en la cual tú nos estás enseñando a poder vivir una vida piadosa, una vida llena de amor, una vida de servicio, una vida donde nosotros nos preocupemos por el prójimo y aprendamos a amarte sobre todas las cosas. Y vemos la diferencia que de todas las multitudes, esos 5,000 de personas que se convertían y que buscaban de Cristo Jesús, al final dieron marcha atrás, y los únicos que quedaron fueron los 12 discípulos. Y vean cómo llevaron una vida de sacrificio, una vida de servicio, una vida de amor al Dios Todopoderoso, que por causa del amor de la obra de Dios y por Dios perdieron la vida, y no les importó haber perdido la vida, sino al contrario, era para ellos un privilegio el poder dar algo de parte de ellos para que la obra de Dios siguiera. Y ellos se hicieron y nos pusieron en ejemplo cómo ellos iban, y lo que Jesús les enseñó, ellos siguieron haciendo, yendo, llevando la palabra de Dios. Yo no veo a través de la palabra que diga que después, cuando Jesús ascendió a los cielos, los discípulos se fueron a la sinagoga y se metieron dentro de las sinagogas a únicamente escuchar la ley de Dios. No, la palabra nos dice en el libro de los Hechos que ellos salieron a predicar, a dar a conocer la grandeza, el poder de Dios, a dar ciertamente a conocer que eran de Jesucristo, porque es en la forma que ellos identificaban que las cosas que Jesús hacía, ellos la empezaban a hacer, y muchas de las personas se quedaban maravilladas a través de los prodigios, las señales, las sanidades, y mucha gente realmente quedó maravillada de lo que hacían los apóstoles en ese tiempo. Y es lo que hoy es lo que hace falta en la iglesia de Dios, en el pueblo de Dios, que haya esos hombres y esas mujeres valientes que arrebaten el reino de los cielos. Hace falta esas mujeres guerreras, esos hombres guerreros, esos hombres servidores de Dios, que puedan decir, este es un verdadero hijo de Dios, que ama a Dios, ama su obra, ama el propósito de Dios, y no sean únicamente personas que sean oidoras de la palabra de Dios y que vayan únicamente a escuchar la voz de Dios y al final no pongan por obra la palabra de Dios. Yo creo que Dios, a través de esta palabra, para que nosotros podamos entender que para poder nosotros recibir las añadiduras, las promesas de Dios, tenemos que empezar a servirle a Dios. Hay tanto trabajo, créeme que en la casa de Dios hay tanto trabajo que hacer. Hay tantas cosas que debemos de hacer, como dices tú. El servirle a Dios, al servirle al mundo, al servirle a la humanidad, es llevarles la palabra, aún en nuestro trabajo, en nuestra escuela, a donde nosotros nos movemos, hasta donde nosotros tenemos un negocio, tenemos el campo, tenemos ciertamente la oportunidad de poder expresarnos y poder dar a conocer las grandezas de Cristo Jesús y darlo a conocer. Pero a veces, muchas veces, nosotros queremos primero que Dios nos dé primero las añadiduras, y a veces le decimos, Señor, pero te vamos a servir. Y como dice Dios, nunca llega en ese servicio, no llega ese servicio, nos olvidamos, sino al contrario, nos afanamos en nuestro trabajo, nos afanamos en lo que Dios nos ha dado y nos olvidamos de un Dios poderoso. Amén, apóstol. Bueno, gloria a Dios. Yo creo que a través de esta palabra tú has entendido el principio de Dios, el poder de Dios a nuestra vida, a nuestros corazones. Hoy quiere hablarles aparte el Espíritu Santo, confirmando lo que Él nos ha dado en la palabra profética al principio y la palabra logos que hoy hemos leído sobre buscar primeramente el reino de Dios, su justicia. Mira que yo quisiera que todos los que nos están escuchando, valoraran este programa, lo abrazaran, porque es un momento, un programa sobrenatural donde el Espíritu Santo de Dios nos habla abiertamente a nuestros corazones. Ya no nos habla únicamente a cada persona en sus oídos, no, sino nos habla públicamente y podemos escucharlo, así como cuando el Espíritu Santo hablaba en el tabernáculo terrenal y todo el pueblo oía a través del fuego. Cuando hablaba Dios, todos lo oían.
Hoy tú puedes tener ese privilegio de oír la voz del Espíritu Santo de Dios. Tenemos un privilegio que debemos de aprovechar y no debemos de dejar pasar esta oportunidad de poder consultar, de poder preguntarle a Dios y decirle: Padre, tú conoces mi necesidad, y escríbelo, sé específico, háblanos y escríbenos, que en este momento saldrá al aire y tú misma te darás cuenta que el Dios que aquí se predica, el Dios que hoy te está hablando, el Dios que se manifiesta, es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y es el mismo Dios de ayer y para siempre. Amén, apóstol. Oiga lo que dice el Espíritu Santo de Dios. Así dice el Señor: iglesia mía, hijos míos, hoy son tiempos en los cuales muchos han recibido mucho de mí, y que es tiempo de poner por obra aquello que han recibido y transmitirlo. La humanidad, dice el Señor, perece. La humanidad muere, la humanidad enferma, y necesita de hombres y mujeres valientes que se levanten decididos a hacer y a cumplir por el cual fueron diseñados. Dice el Señor: es necesario que entiendas que aún, dice el Señor, donde tú estás, donde tú te mueves, donde tú convives, mi deseo es utilizar, porque a través de ti, a través de tus palabras, hay palabras de vida que están listas para salir y transmitirlas, dice el Señor, a la humanidad. Y mirarás que cuando tú me sirvas, dice el Señor, no solamente predicando el Evangelio, no solamente sirviéndome, sino haciendo conforme a lo que está escrito, verás que muchas cosas de las cuales me has pedido van a venir y van a llegar a tu vida y van a acomodarse por sí solas, dice el Señor vuestro Dios. A veces sin necesidad de hacer una guerra espiritual. A veces únicamente es la obediencia, dice el Señor, lo que libera tu mayor bendición. Así dice el Señor. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, te doy en nombre de Jesús. Bien, apóstol. Bueno, como cada jueves tenemos varias peticiones de oración. Agradecemos a cada una de las personas que tienen a bien en mandarnos sus peticiones de oración. Y bueno, nuestra hermana Reina Morales pide una palabra. Su cuñado le ofrece un negocio y quiere una palabra de dirección de Dios si lo toma. Gloria a Dios. Hoy lo que dice el Espíritu Santo de Dios: hija mía, así te dice el Señor, mira que todo lo que tú hagas, dice el Señor, lo hagas con la mayor sabiduría, la sabiduría y el entendimiento. El entendimiento, dice el Señor, que no reste la paz ni la tranquilidad en tu propia vida. Y que también de la misma forma recuerdas, maldito el hombre que confía en el hombre. Que todo, dice el Señor, lo puedas hacer de manera, dice el Señor vuestro Dios, de manera legal, de manera bien, dice el Señor de los ejércitos. Pero antes de que tomes algo, dice el Señor, es necesario que tú, dice el Señor vuestro Dios, hagas cuentas, dice el Señor, de lo que has de tomar. Si te va a beneficiar, si te va a producir, dice el Señor, si no te va a quitar el buscar de mí, si no te va a quitar, dice el Señor, el sueño, dice el Señor, sino que sea de bendición. Así dice el Señor. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre. Bueno, nuestra hermana Erika Bravo dice que pide una palabra, ya que inició un nuevo cuatrimestre en la escuela y pide por sabiduría. Bueno, ahí donde tú estás, Erika Bravo, Padre eterno, hoy, Señor Jesús, oramos por la vida de Erika Bravo en el nombre de Jesús. Esta noche damos gracias, Señor, por la mano poderosa, tu poder y tu gloria que ha estado sobre de ella, sobre sus estudios. Hemos visto, Señor, cómo ella ha evolucionado, cómo tú le has cumplido cada uno de sus sueños, de sus anhelos, Señor. Padre eterno y Espíritu Santo de Dios, hoy te pido, Señor, que en
en esto que ella te esté pidiendo, Señor Jesucristo, bueno, le seas dando sabiduría, le seas dando entendimiento a su vida, Señor Jesucristo. Y hoy, Padre, que tú estés sobre de ella, Señor Jesucristo, aún en dándole gracias sobre sus estudios, sobre las materias que ha de tomar. La ponemos en tus manos divinas y gloriosas, creyendo, Señor Jesucristo, que tú harás todas las cosas, Padre, a bien para su vida, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Dios te dice lo siguiente, dice el Señor: mucho has pedido para ti, dice el Señor, pero poco, dice el Señor, has dispuesto a tener una mente de servirme a mí, de tener un servicio hacia conmigo. Es el momento de tener una mente, dice el Señor, no solamente hacia el éxito de tu carrera, sino al servirme también. Date el espacio de servirme verdaderamente, no como tú piensas y crees, sino verdaderamente. Y entonces hay cosas que vendrán a añadidura. Mira, dice el Señor, hay cosas que al tiempo se te cerraron, pero se te cerraron por falta de servicio a Dios. Así te dice Dios en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, nuestra hermana Yesenia pide una palabra para ella y su negocio. Gloria a Dios, aleluya. Hoy lo que dice el Espíritu Santo. Así dice el Señor. Porque con esfuerzo ustedes han hecho y han buscado la bendición. Y dice el Señor vuestro Dios, ese esfuerzo ha sido notable humanamente. Pero dice el Señor, hay un principio que está escrito en mi palabra. Y que cuando ustedes lo olvidan, dice el Señor, por pagar otras cosas, por liquidar otras cosas y no cumplir ese principio de honrarme, entonces por ello es de que hay cosas que no les alcanza, dice el Señor, que no terminan, porque dice el Señor, prefieren más otras cosas más que ponerme a mí en primer lugar. Hagan esto, pónganme en mí en primer lugar y mirarán mi gloria durante la semana, dice el Señor vuestro Dios. Porque dice el Señor, muchas veces en su corazón, dice el Señor, está el dar, pero dice el Señor, me ponen a un lado, dice el Señor, y esperan el tiempo a que tengan. Pero dice el Señor, recuerda que aún la viuda dio lo último que tenía, dice el Señor. Si ustedes semana con semana cumplen conmigo, entonces semana con semana verán mi gloria. Pero aconteciese que si hacen de lado todo esto, entonces su negocio seguirá siendo el mismo. Amén. Carla López pide una palabra que anhela y oración por su mamá. Carla López pide una palabra que anhela y oración por su mamá que pasa por una situación de violencia en casa. Gloria a Dios. Hoy lo que dice el Espíritu Santo. Dice el Señor, yo sé que muchas veces has afligido tu corazón porque han habido injusticias. Injusticias que a veces te has preguntado, Dios, ¿por qué lo permites? ¿Por qué permites que esto suceda? Pero la transformación de cada una, dice el Señor, es personal. La salvación es personal. Cada quien propone en su corazón la forma en que busca, la forma en que puede creer en mí. Tú puedes tener el mayor entusiasmo de la transformación, pero si las personas alrededor tuyo no lo quieren, no lo desean, simplemente lo hablan como un deseo, pero no lo llevan a cabo, realmente el querer transformar y toleran el pecado, entonces el pecado se queda en casa. Las situaciones, las aflicciones se quedan en casa. Es momento de no tolerar el pecado. Dice el Señor, no te os preocupéis, dice el Señor vuestro Dios, porque yo soy su sustento, yo soy su mayor bendición, dice el Señor vuestro Dios de los ejércitos. Ahora pues, ponedlo todo en oración, pero sobre todo, poner por práctica cada palabra fielmente hablada a sus vidas.
Amén. Gracias. Gloria a Dios, amén. Padre eterno, oramos por Carla López, Señor, donde quiera que se encuentre. Oramos por su mamá, Señor, por la situación que hoy está viviendo, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús que traigas una transformación sobre de su mamá, sobre de ella, Señor, sobre las situaciones que están pasando. Aléjalas del mal, aléjalas de la violencia, aléjalas del maltrato, aléjalas de todo lo que está pasando, Señor, Padre eterno. Aún, Señor Jesucristo, que ellas pueden entender que esto es un principio de madurez, de cambio, de transformación en ellos, pero que tú estás esperando su respuesta en acciones a qué es lo que ellas van a hacer, dice el Señor. Hoy, Padre eterno, en el nombre de Jesús, yo te pido y te ruego que obres en la vida de Carla López, en la vida de su mamá, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Johan España quiere consultar si puede abrir un canal de YouTube, ya que el que tenía se salió porque fue dañado con comentarios que no le agradaban a Dios. Gloria a Dios. Hoy lo que Dios dice. Dice el Señor vuestro Dios: busca desde mis escrituras, desde lo que ya está escrito en mi palabra, hacer real lo que la gente necesita escuchar. Dice el Señor vuestro Dios que es la salvación, que es la vida, que es la transformación, dice el Señor. Hay cosas, dice el Señor, que no es necesario que tú hagas, dice el Señor, o imites lo que otros hacen. Yo voy a poner en ti gracia, sabiduría, entendimiento. Aún, dice el Señor, voy a poner, dice el Señor, imaginación. Una imaginación divina que te lleve a entender la condición humana y puedas expresarlo con tus propias palabras y puedas ayudar y servir, dice el Señor. Y entonces esto hará de ti y de lo que quieres expresar verdaderamente una mayor bendición. Amén. Mari León pide oración por su cuñado que tiene una piedra en el riñón. Padre eterno, hoy en el nombre de Jesús oramos por el cuñado de Mari León, Señor, donde quiera que tú estés, Padre. Te pedimos, Señor, que obres en gran manera, Señor, que mandes, Padre, a alguien que le predique de ti, primeramente que le siembre esa semilla, Padre, y que aún sembrada esa semilla y pueda recibirte, tengas misericordia de su vida, y que esa enfermedad que tiene, esa piedra en el riñón, desaparezca por la sangre de Cristo Jesús. Hoy, Jesús, encomendamos esta vida creyendo que tú harás esa obra redentora y que todo tiene un propósito, y que mientras hay vida hay esperanza de poder ser transformados, de poder ser cambiados. Lo ponemos en tus manos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Christopher pide oración por su hija, está enferma, tiene 3 años, y por su esposa Gaby, y una palabra sobre su trabajo, es trailero y hay problemas. Amén. Gloria a Dios. Hoy lo que dice el Señor. Dice el Señor: hijo mío, yo sé que hay situaciones en tu vida y en tu mente y en tu corazón que a veces estás luchando con tu mismo yo, muchas veces con la misma carnalidad, y es necesario, dice el Señor vuestro Dios de los ejércitos, que entonces seas esa nueva persona cada día. Hay un carácter dentro de ti que aún necesita ser transformado y necesita ser cambiado. Porque dice el Señor vuestro Dios, cuando tú me dejas entrar en su totalidad, hay áreas en las cuales yo necesito seguir transformando, pero que a veces, dice el Señor, has colocado una armadura y no me has dado acceso a transformar esas cosas. Hay cosas que por tus fuerzas no vas a poder lograr. Hay cosas que por tu intelecto, inteligencia, conocimiento no vas a poder tocar y llegar a transformar, sino es a través de mi poder. Por ello, dice el Señor, hoy daré una regla a tu vida.
Una regla que va a bendecir tu vida. Empieza a cambiar desde tu interior para que todo tu exterior empiece a ser transformado. Empieza a cambiar tú aquellas áreas y verás que todo lo que tú necesitas a tu exterior va a empezar a cambiar. Porque el cambio viene de adentro hacia afuera. No puedes inducir un cambio afuera si en tu vida realmente no hay un cambio genuino. Hoy dice el Señor, ponlo todo en mis manos y yo haré la obra, dice el Señor. Esa obra de transformación, de cambio, de sanidad, dice el Señor de los ejércitos. Si crees en esta palabra, verás mi gloria, dice el Señor vuestro Dios de los ejércitos. Amén. Padre, oramos por la vida de Christopher, donde quiera que se encuentre, en su trabajo, donde quiera que se encuentre en su familia, Señor. Hoy obra en su hija, Señor, toda enfermedad en el nombre de Jesús que tenga su hija, Padre. Hoy oramos y decretamos sanidad, declaramos esa sanidad sobre de ella, que tú la seas sanando. Dice tu palabra que por tu llaga fuimos vosotros sanados y hoy lo creemos y lo tomamos con autoridad. Oramos, Señor, que toda enfermedad, toda molestia, todo lo que la ciencia, los médicos hayan declarado sobre esa pequeña, hoy queda cancelado en el nombre de Jesús y declaramos tu poder y tu gloria derramándose sobre esa pequeña en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Y Ariano Martínez pide palabra y oración, está pasando por una situación difícil con el padre de su hija y pide a Dios le dé palabra para tomar una decisión sabia. Gloria a Dios, hoy lo que dice el Señor. Así dice el Señor vuestro Dios. Si tú te dejas guiar por tus emociones, por los impulsos emocionales, entonces vas a hacer cosas equivocadas. Es el momento que aunque escuches palabras que te pongan a pelear, que te pongan con tu yo, a desafiar, tienes que entender que hay momentos en los cuales esas luchas se llevan en oración. Porque tu pelea ahora mismo no es contra carne ni sangre, no es contra tu pareja, es contra esos espíritus que han venido. Y qué mejor que a través de la oración reprendas aquellas cosas que han venido y han decretado y han declarado sobre tu vida que van a pasar y que van a suceder en tu vida. Deshácelas en oración. La oración va a tener poder. Hay cosas en las cuales tú tienes que callar y hablarlas en oración. Porque si tú las hablas, entonces dirás cosas que puedan maldecir tu propia vida, dice el Señor. Y abrirle las puertas al enemigo para que lo que estás haciendo no se lleve a cabo, dice el Señor, y sea un mal para tu vida. Por tanto, todo lo que tú quieras, pidas en oración, eso ha de venir. Pídemelo, háblame, que yo te voy a escuchar, dice el Señor vuestro Dios, y vas a ver el resultado. Amén. Bueno, gloria a Dios, hemos llegado al final de este programa Tiempo con Dios. Queremos decirte que hay muchas peticiones que no han llegado, pero ha terminado el programa, no podemos seguir con este programa, gloria a Dios, pero créeme que todas tus peticiones las llevamos siempre en oración. Amén. Apóstol, hemos llegado al final de Bueno, gloria a Dios, quiero darles un consejo para que todos lo puedan llevar a cabo. Ya saben, a través de la palabra dice que buscar primeramente el reino de Dios y justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, para que nosotros podamos entender lo que hoy nos está hablando a través de esta parte de la Escritura. Es que nosotros tenemos que servirle, tenemos que seguirle, tenemos que hacer conforme a su voluntad, que tenemos que empezar a actuar de una manera en la cual, de acuerdo a nuestra fe y a nuestra obediencia hacia Él, y tenemos que poner a nuestro Dios en primer lugar, porque así está escrito en la palabra. Primeramente, ciertamente Dios está siempre en nuestros corazones, y es ese principio en el cual nosotros debemos entender que Dios tiene que estar en nuestro corazón, en nuestra mente y en todo nuestro ser, para que nosotros podamos ver la gloria de Dios, el poder de Dios, las bendiciones de Dios y las añadiduras de Dios.
Amén, gloria a Dios. Así que recuerda, te vemos el día domingo a las 11 de la mañana en el auditorio Dios es Bueno. Ven, congrégate. Si no tienes dónde congregarte, si necesitas recibir un milagro de parte de Dios, pues ven, visítanos en Dios es Bueno, México. ¿Dónde estamos ubicados? En Acolman, Estado de México, en Avenida Nezahualcóyotl, número 30, código postal 55870. Nuestro call center de la página oficial es 594 95 739 36. Así que escríbenos, amén, para cualquier duda. Si quieres que mandemos la ubicación, nos vemos a las 11 de la mañana el día domingo. Esto fue tu programa Tiempo con Dios. Soy tu amigo pastor y profeta Joshua Luna. Bonita noche, que Dios te bendiga y te guarde. Bendiciones. Él, el hermano Jerónimo, tuvo COVID y Dios lo sanó. Escuchemos. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Les voy a contar el testimonio poderoso que hizo el Señor en mi vida. Me liberó de la muerte. Me libró de este fuerte virus que está en todo el mundo. Yo le hacía una pregunta al Señor anteriormente y el Señor me decía: hijo mío, el virus existe y el virus existe y Él no está fijándose si estás bien, si estás mal, si estás en pecado o no estás en pecado. Pude ver la mano poderosa de Jehová sobre mi vida. Nada más fueron pocos días, fueron 7 días. El Señor habló a mi vida a través de mis padres espirituales, los profetas, y el Señor daba una palabra a mi vida. Hijo mío, así como en el pasado, en unos años pasados, cuando la gente miraba que tú no ibas a cambiar, que no te ibas a levantar, y lo hice. El Espíritu Santo de Dios lo hizo en mi vida, y me decía el Señor: y nuevamente lo voy a volver a hacer en tu vida. Y el Señor hizo el milagro sobrenatural en mi vida, y este testimonio es para la gloria y honra del Dios Todopoderoso. Amén, hermano. Amén, gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a Dios. Dios lo sanó del COVID. ¿Cuántos dicen amén?